Buenas tardes chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de lengua. Sé que lo estabais deseando, allá vamos. Hoy vamos a estudiar las oraciones impersonales, ¿de acuerdo? Bien, las oraciones impersonales, en primer lugar, son aquellas oraciones que no tienen sujeto. Es decir, no son aquellas oraciones que tienen un sujeto omitido, que se omite porque se conoce por el contexto y se puede recuperar, y ese segmento, ese sintagma que nosotros omitimos, concuerda en número y persona con el verbo, con las oraciones impersonales que no tienen sujeto. Es decir, en una oración de sujeto omitido como la que tengo puesta aquí, ¿a qué hora llegas? Aquí podemos recuperar el sujeto. El sujeto sería tú. Y de hecho, en las interrogativas es muy frecuente omitir el sujeto. ¿A qué hora llegáis, por ejemplo? ¿O queréis una taza de té? Vosotros. Queda más antinatural incluir el sujeto que no incluirlo. Porque ya en la desinencia del verbo se incluyen los morfemas de número y persona. Y entonces sabemos a quién nos estamos dirigiendo. En cambio, las impersonales no tienen sujeto. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, nieva en el Moncayo, no podemos recuperar un sujeto. No hay un sintagma que concuerde en número y persona con el verbo. No decimos, ellos nievan el Moncayo, por ejemplo, ¿no? Simplemente no tienen sujeto. Bien, vamos a estudiar 4 tipos de oraciones impersonales. En primer lugar, las impersonales con se, como se detuvo al ladrón. Son probablemente las más complejas. El segundo tipo son impersonales con la tercera persona de los verbos haber y hacer, como hace frío, hay tomate en la nevera, etc. Después, el tercer tipo es con verbos climáticos, atmosféricos o meteorológicos, como llueve en Barcelona o nieva en el Moncayo, que hemos visto antes. Y por último, un tipo de impersonal que se llama eventual, las eventuales. Por ejemplo, llaman a la puerta. Vamos a ir viéndolas una a una. Bien, las impersonales con se. Las impersonales con se son oraciones en las cuales el agente de la acción se elimina, el sintagma que cumpliría la función de sujeto se elimina y se sustituye por un se. El verbo se va a conjugar siempre en la tercera persona del singular. Por ejemplo, una oración personal con sujeto sería la policía detuvo al ladrón. Si la impersonalizamos, quitamos el sujeto, la policía y lo sustituimos por un se. Y se queda de tal forma, se detuvo al ladrón. Como vemos, aquí al ladrón no es el sujeto, en primer lugar porque no concuerda en número y persona con el verbo, nosotros podemos decir se detuvo a los ladrones, y en segundo lugar porque va precedido de una preposición y el sujeto nunca lleva preposición. Lo mismo sucede con la segunda oración. Los vecinos aplaudieron a los sanitarios. Pues quitamos el agente de la acción, es decir, quien realiza la acción, los vecinos, lo dejamos en una indeterminación y lo sustituimos por la partícula se. Fijaos que digo partícula y no pronombre, porque aquí se no funciona como pronombre, es una partícula, lo que hace es impersonalizar la oración. Y como veis, se produce un cambio de número en el verbo. Aquí lo tenemos en tercera persona del plural y aquí lo tenemos en tercera persona del singular. Se aplaudió a los sanitarios. Tanto en la primera como en la segunda, al ladrón y a los sanitarios cumpliría la función de complemento directo. De hecho, si esta oración la pasamos a voz pasiva, a la pasiva normal, la pasiva perifrástica, diríamos, el ladrón fue detenido por la policía, porque el ladrón, que en su forma de pasiva perifrástica es el sujeto paciente, eso se debe a que la activa es el complemento directo, ¿no? Efectivamente, aquí es el complemento directo, no es un complemento indirecto. Y lo mismo sucede en la segunda. Los sanitarios fueron aplaudidos por los vecinos, ¿no? Entonces nosotros, al convertirla en impersonal, a los sanitarios sigue siendo un complemento directo. Y os tengo puesto un tercer ejemplo, que es diferente a los anteriores porque no tenemos aquí un complemento directo de persona. Por ejemplo, la gente vive bien en Madrid. Pues si nosotros quitamos la gente, decimos se vive bien en Madrid, que de hecho es muy habitual. Estas oraciones pasivas con se son muy comunes en la lengua habitual, corriente o en la lengua literaria y más cuidada, da igual, ¿no? La partícula se señala únicamente como marca de impersonalidad, no es ni complemento directo, ni complemento indirecto, ni nada, simplemente marca de impersonalidad, como os tengo puesto aquí en este ejemplo. Se aplaudió a los sanitarios. Se marca de impersonalidad y ya está. Analizamos el resto de la oración. Si ponemos se aplaudió a los sanitarios desde los balcones, pues desde los balcones sería un complemento circunstancial de lugar. Y todo, como veis, es un sintagma verbal, predicado verbal. Y es una oración impersonal. Seguimos con las impersonales con se.
Tened en cuenta que las impersonales con se tienen bastante parecido con las pasivas reflejas. Ambas se construyen con la partícula se y además ambas ocultan al agente de la acción, ¿no? Nosotros decíamos que una pasiva refleja como se venden pisos, pues ahí se oculta el agente de la acción, es decir, quién realiza la acción. La inmobiliaria vende pisos, ¿no? Que eso sería en voz activa, pues se oculta la acción, se venden pisos, ¿no? Entonces ambas se construyen con el se y se oculta el agente de la acción. Sin embargo, se diferencian de las pasivas reflejas en que en las impersonales ningún sintagma concuerda con el verbo. Por ejemplo, se interrumpió a los oradores, es impersonal, no hay ningún sintagma que concuerde con el verbo, porque de hecho el sintagma sería el público, ¿no? Por ejemplo, interrumpió a los oradores, el moderador interrumpió a los oradores, las personas interrumpieron a los oradores, la impersonalizamos, ¿no? Y no concuerda con ningún sintagma, mientras que en las pasivas reflejas sí tienen un sujeto gramatical. Es decir, hay un sintagma que sí que funciona como sujeto. Se interrumpió el suministro de alimentos. Si nosotros el suministro de alimentos lo ponemos en plural, pues vemos que también varía el verbo. Se interrumpieron los suministros de alimentos, ¿no? Pero en ambas ocultamos el agente de la acción, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a ver lo que decíamos antes de los verbos meteorológicos y los verbos hacer y haber. Se suelen llamar verbos unipersonales. Los verbos unipersonales son aquellos que solamente se conjugan en infinitivo o sin sujeto. Y vamos a distinguir dos tipos de verbos unipersonales. Uno, los verbos unipersonales propios, que solo se conjugan en tercera persona como verbos impersonales, son esos verbos meteorológicos, climáticos, mientras que los verbos unipersonales impropios son aquellos que circunstancialmente, solo en ocasiones, se utilizan como impersonales, pero en muchas otras ocasiones no, como sucede con los verbos hacer y haber. Vamos a ver primero los verbos unipersonales propios. Siempre se utilizan como impersonales, salvo alguna excepción que vamos a ver. Son los verbos atmosféricos y meteorológicos: llover, nevar, granizar, relampaguear, amanecer, atardecer, anochecer. Por ejemplo, llueve en Alicante, graniza en Madrid, amanece a las 8, ya lo hemos visto al principio, ¿no? En ocasiones pueden ser personales, pero con significados metafóricos. Cuando decimos, por ejemplo, al entrenador le llovieron las críticas, pues las críticas sería el sintagma que concuerda con el verbo. Entonces, las críticas sería el sujeto de la oración. Las críticas le llovieron al entrenador le llovió un montón de críticas, ¿eh? El verbo amanecer se usa a veces también como personal. Por ejemplo, el día amaneció triste. O por ejemplo, amanecí con un gran dolor de muelas. Atardecer y anochecer, sin embargo, no admiten ese uso personal, o por lo menos es rarísimo, ¿eh? Los verbos unipersonales impropios se utilizan con la tercera persona del singular, al igual que los propios también. Son sobre todo los verbos haber y hacer. Con el verbo haber, además, en la forma de presente tiene una forma particular, que es la forma hay. Hay 3 huevos en la nevera. Había mucha gente en el parque, si tenemos la oración en pasado. Hay que tener en cuenta que este sintagma de aquí, 3 huevos o mucha gente, lo que hay, cumple la función de complemento directo. Hay 3 huevos en la nevera. Los hay. Con este verbo se ha de evitar algo que es muy corriente, que es la concordancia del verbo con el complemento directo. No se dice habían 3 huevos en la nevera, sino había 3 huevos en la nevera. Esta concordancia entre el verbo y el complemento directo es muy común en el dialecto de algunas hablas del norte peninsular, especialmente el español hablado en Cataluña, quizá por cierta inferencia del catalán, ¿no? Por cierta similitud con el catalán, no lo sé porque yo no hablo catalán, pero es posible que se deba a esa razón, ¿no? Pero es verdad que en Cataluña hay mucha costumbre de concordar, en el español hablado en Cataluña, de concordar el complemento directo con el verbo haber, ¿no? El verbo hacer también en tercera persona se utiliza como impersonal en ocasiones. Hace mucho frío. Hacía muchos años de eso. Evidentemente, tanto hacer como haber se puede utilizar en primera o en tercera persona de manera personal. Por ejemplo, él hace una casa. Esa es personal, ¿eh? El verbo hacer, de hecho, como impersonal solamente se utiliza cuando con expresiones meteorológicas, como hace mucho frío, o con expresiones cronológicas, que indican tiempo. Hacía muchos años de eso, ¿de acuerdo? Hacía 3 horas que se había ido. Hay otros verbos que también son unipersonales impropios, pero los vamos a ver solo por encima y además yo de esto no os voy a poner oraciones. Por ejemplo, el verbo ser, dar, oler, etcétera, ¿no? Por ejemplo, me duele en la pierna. Tened en cuenta que aquí no hay ningún sintagma que podamos concordar con el sujeto.
Por lo tanto, es una oración impersonal. Ahora bien, este caso es curioso porque si en vez de decir me duele en la pierna es complemento circunstancial del lugar, decimos me duele la pierna, ahí la pierna, si eliminamos la preposición, se convierte inmediatamente en sujeto. De hecho, diríamos me duele la pierna, me duelen las piernas. Es muy temprano, ahora es muy temprano, ahí no tenemos ningún sujeto, porque si decimos hoy es muy temprano, ahora es muy temprano, ahora hoy sería un complemento circunstancial del lugar. Con otros verbos como leer, apestar, aquí apesta a tabaco o aquí huele a tabaco. Tampoco hay ningún sintagma que podamos concordar con esos verbos, por lo tanto son impersonales. Bien, aquí os tengo puesto ejemplos de el verbo haber y el verbo hacer. Si voy muy deprisa, parad el vídeo y mirad con un poquito de detenimiento estos análisis. Como veis y os he dicho antes, mucha gente aquí cumple la función de complemento directo y mucho calor también cumple la función de complemento directo. Por último, vamos a las impersonales eventuales. Este tipo de impersonales son un poco polémicas, ya no todos los lingüistas consideran que son impersonales. Reciben varios nombres, como aparentemente impersonales, impersonales semánticas, de agente inespecífico, etc. Se caracterizan porque llevan el verbo en tercera persona del plural. A diferencia del resto de impersonales que le llevan en tercera persona al singular, estas van a llevar en tercera persona del plural. Y de hecho va a ser ese plural el que va a impersonalizar este tipo de oraciones. Y el sujeto es inespecífico, es decir, no se puede recuperar por el contexto. Cuando alguien dice, por ejemplo, llaman a la puerta, no estoy diciendo, yo qué sé, los pizzeros llaman a la puerta. De hecho, puede ser una sola persona el que llame a la puerta. Hemos pedido una pizza, de repente llega el pizzero, llama a la puerta y decimos, llaman a la puerta, pero yo no sé si es uno o dos, ¿no? Aquí tenéis otros ejemplos. Dicen que va a llover. ¿Quién? Pues a saber. Me suspendieron por saltarme un stop. ¿Quién? Bueno, se supone que los profesores, pero sin un contexto así lo utilizamos como impersonal. Me robaron la cartera. Hombre, si decimos, había dos ladrones a mi lado y me robaron la cartera, pues eso sería una oración personal. Anda, pero si yo digo, anda, me han robado la cartera, pues ahí lo estoy utilizando como una impersonal eventual. Aquí os tengo una tabla donde os comparo las impersonales eventuales con lo que serían versiones de esas mismas oraciones con sujetos. Llaman a la puerta, alguien llama a la puerta. Como veis aquí utilizamos un indefinido, no sabemos quién llama a la puerta, pero aquí sí que utilizamos un sujeto, que es ese indefinido, alguien. Dicen que va a llover, alguien dice que va a llover, o muchos dicen que va a llover. Me suspendieron por saltarme un stop, alguien me suspendió por saltarme un stop. Me robaron la cartera, alguien me robó la cartera. ¿De acuerdo? Son impersonales eventuales que realmente no se consideran impersonales porque no podemos recuperar el agente de la acción, el sintagma que funcionaría como sujeto, pero bueno, lindan, por así decirlo, con lo que serían las oraciones personales. Aquí, oraciones personales son aquellas que tienen sujeto, por si no queda suficientemente claro. Aquí tenéis un ejemplo de análisis de una oración impersonal eventual. Me robaron la cartera, pues ya está. Esto es una oración simple, pondríamos por aquí oración impersonal. Aquí hay que tener en cuenta que este me es un complemento indirecto. Tened en cuenta que si en vez de a mí me robaron la cartera fuese a Jacinto le robaron la cartera, ¿no? Pues a Jacinto sería un complemento indirecto exactamente igual que el me. Me robaron la cartera. La cartera sería el complemento directo. Me la robaron, te la robaron, se la robaron. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Recordad que cualquier duda que tengáis me la preguntáis porque yo no os veo las caras de incomprensión ni nada por el estilo. Si tenéis que volver a ver el vídeo lo veis. Yo os voy a juntar la presentación y también un pequeño esquema de estas oraciones impersonales. Bueno chicos, chicas, espero que hayáis pasado un feliz rato escuchando las oraciones impersonales, este video tutorial sobre oraciones impersonales, y recordad que la gramática es fundamental en la vida para ser felices. Hala, chao, un abrazo y espero que todos estéis bien y vuestras familias también.